Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Migrantes de la Danza y más concretamente a nuestra sección Tu cuerpo es tu instrumento. Así que hoy estoy acompañada por nuestra querida Polina Smirnova. Hola Laura, hola a todos. Este es el segundo episodio que hacemos de esta sección. Si no habéis escuchado el primero, os recomiendo que después de escuchar este episodio busquéis el episodio 11 para que sepáis la relación que tenemos Polina y yo entre nosotras, pero sobre todo para que la conozcáis a ella y su conexión con el cuerpo humano, el movimiento y la danza. Por el momento, el episodio de hoy lo hemos titulado La vuelta al cuerpo, que no sé si os da alguna pista. Polina, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hablaremos sobre cómo volver después de las vacaciones a las clases, al estudio, a los ensayos, de una manera lo más segura y sencilla posible. Lo más segura para el cuerpo y también lo más libre de sufrimiento físico y mental posible. Eso es muy importante. Bueno, primero de todo, ¿el cuerpo necesita vacaciones o lo podemos considerar una máquina casi perfecta? Si es una máquina maravillosa y en cualquier caso sí. Necesita vacaciones para funcionar en todo su esplendor, para que podamos vivirlo. Me refiero a vivirlo tanto durante el descanso como luego cuando volvamos a bailar. Yo creo que podemos visualizar claramente dos ramas en el tema de hoy. Bueno, incluso una tercera, ahora que lo pienso. La vuelta de las vacaciones de estudiantes de danza, de profesionales, y creo que sería interesante hablar también de un tercer grupo, que serían los bailarines freelance. Quizá no tanto en vuelta de vacaciones, pero sí como preparar el cuerpo cuando vas saltando de un proyecto a otro, porque con suerte vas uniendo proyectos, pero de repente tienes una semana de descanso, como 2, como 3, como meses, y creo que cada uno de estos grupos tienen, primero, un número de día de vacaciones diferentes y vueltas al cuerpo con propósitos diferentes también. Eso es, los tres grupos, una recomendación para los tres sería que recordaran que, algo muy sencillo, que cuanta menos forma física pierdan durante el descanso, menor será la lucha para recuperarlo a la vuelta. En el caso de los estudiantes y también de los bailarines profesionales, los que tienen un contrato estable, al tener un calendario y unos horarios más fijos, es más sencillo a lo mejor establecer esas pautas de recuperación y de vuelta al trabajo. Y claro, para los freelance es algo más complejo, ¿no? Tienen una situación de más incertidumbre, con cambios, con a lo mejor épocas de parón más prolongadas. Pues en cualquier caso, aquí el secreto va a ser mantenerse activos. Podemos hablar un poco más detenidamente de eso. También, volviendo un poco para todos, deberíamos pensar en adelantarnos a la vuelta siempre. Claro, no pensar en cómo retomar la clase un día antes, ¿no? de la fecha prevista. Entonces, lo que sí puede pasar y muchas veces sucede es que, vamos a poner un ejemplo, imagínate que coges 3 semanas de vacaciones, ¿no? Que además para desconectar y para recargar pilas, que viene fenomenal. Pues al volver puede pasar una cosa curiosa y durante la primera clase, al final de la primera clase, puede que te sientas sorprendentemente y también engañosamente, y recalco lo de engañosamente, que te sientas muy bien. Lo digo porque a veces, después de descansar, los músculos están relajados, han recibido por fin su merecido descanso y podemos notar que en general que nos cuesta menos movernos, que hemos incluso ganado rango de movimiento y eso nos puede llegar a calcular de forma errónea las fuerzas y también un poco tentarnos a hacer un poco más de la cuenta. Y ahí existe el riesgo de que aparezcan lesiones justo al volver. Entonces, las zonas más vulnerables en esos momentos son la espalda, las rodillas y los tobillos y pies. Así que, a pesar de que el descanso, primero, como hemos dicho, es necesario, porque, claro, mientras trabajamos hay estiramientos, contracciones, microtraumatismos de repetición, a veces incluso pequeños desgarros, y el descanso hace que todo ese tejido se pueda recuperar. La trampa es que al volver podemos tener una sensación de mejoría que por un lado es real, pero que al mismo tiempo va acompañada de cierta pérdida de acondicionamiento físico. Entonces, en el peor de los casos, si nos pasamos, podemos sentirnos al día siguiente, los días siguientes un poco rígidos o doloridos y en el peor de los casos incluso lesionarnos, como decía. Así que tened en cuenta que sobre todo lo más peligroso, entre comillas, podrían ser el primer día ponernos a hacer grandes saltos, pues hay que asegurarse de primero sentirnos
bueno, es con fuerza, estabilidad, seguridad con los saltos pequeños. En cualquier caso, ir de forma progresiva, volver de forma progresiva y recordar también que lo que dije antes, es decir, todo lo que podamos hacer sin dejar de descansar, obviamente, durante esas vacaciones va a repercutir positivamente en la vuelta. Pero pongamos que hemos parado esas 3 semanas imaginarias, ¿no? que decía yo al principio, entonces es un tiempo que no es muy largo, es un descanso corto, entonces el reacondicionamiento también es bastante breve, no debería llevar mucho tiempo. Entonces, por hacernos una idea, un cronograma, ¿no? aproximado, implicaría unas 3 semanas de vuelta progresiva para ya la 4ª semana estar en nuestro punto, ¿no? de pleno rendimiento. Entonces, lo ideal sería una primera semana en la que ni siquiera tomemos clase diariamente, sino incluso un día al principio de la primera semana, un día a la semana y el resto de otro tipo de trabajo físico, de entrenamiento cruzado se suele llamar. La segunda semana ya ir aumentando gradualmente la actividad. La tercera ya hacer nuestro horario regular, el que previsiblemente vamos a tener, y ahí ya incorporar toda la actividad que tengamos normalmente y el entrenamiento cruzado, ya sea intercalado o, bueno, según lo permitan, ¿no? los horarios y los calendarios de cada uno. Es una recomendación, ya digo, para todos. No siempre, en el caso de los freelance, ya decimos, no siempre pueden calcular esas semanas, tal vez, ¿no? Ese margen de preparación. Entonces, en su caso, lo más recomendable sería mantenerse activos, ya sea, por un lado, no sé, haciendo una pequeña barra, y esto sobre todo es interesante para los preprofesionales, ¿no? Para los estudiantes. Entonces, el descanso es necesario, pero no tirarse en un sofá durante 1, 2, 3 semanas, sino tratar de mantenerse activo, caminar, hacer un trabajo, a lo mejor pues una pequeña barra en el salón, como un poco lo que se hizo en el confinamiento, ¿no? En la cocina, en la sala de estar, hacer unos tendus, caminar un poco, después intercalarlo con unos pliés de galés. Les parece poco, pero marca la diferencia, desde luego. Y por otro lado, si sí podemos tener la posibilidad de tomar unas clases previamente al inicio del trabajo o del curso, lo ideal sería calcular pues, más o menos pues, unas 2 semanas antes de empezar las clases o el trabajo, los ensayos, para que el reacondicionamiento sea completo y volver de forma gradual para evitar sobre todo las lesiones y sentirnos bien y seguros. Polina, me encanta que hayas utilizado el término engañoso cuando nos enfrentamos al famoso primer día después de la vuelta de vacaciones, porque para mí incluso no es solo el primer día el que puede ser engañoso, sino también el segundo, que muchas veces comentamos, ¿cómo estás? ¿Cómo está el cuerpo? Pues bueno, para ser el segundo día ni tan mal. El tercer día es el peor de todos y es el que nos muestra... El de la verdad. Sí, es el que nos muestra la verdadera situación de nuestro cuerpo tras las vacaciones. Y bueno, escuchándote también me doy un poco cuenta, ¿no? de lo distinto que se trabaja en las compañías, porque tú estás hablando de unas 3 semanas de vacaciones, pero claro, dependiendo también de la compañía, muchas veces, según la legalidad en cada país, son 6 semanas, son 4, o también dependiendo de cómo esté organizada la temporada previa o la siguiente temporada. O sea, son cosas que son muy variables y que es verdad que el bailarín tiene que tener muy claro para organizarse, para prever cómo va a ser la vuelta. Es muy, muy, muy importante. Y bueno, ya solo por último, retomar un poquito quizá el tema de los bailarines freelance, que creo que son los que peor lo llevan, porque es verdad que cuando empiezas un proyecto como freelance, ahí no hay un tiempo de preparación, sino que ya desde el primer día empiezas directamente al 150%, o vas preparado o no hay tu tía, o sea, es lesión asegurada, dolor asegurado, y entonces claro, toda esa preparación es muy, muy, muy importante. Así es, claro, en su caso, entonces parece que, claro, también tienen que descansar, obviamente lo que pasa es que no saben cuánto descanso pueden permitirse, ¿no? Sin entrar, a lo mejor sin pisar el siguiente proyecto que les puede surgir, entonces en su caso es muy importante, tanto mientras tienen activamente el trabajo y mientras descansan, que ese descanso sea activo, con descensos de intensidad, por supuesto, pero que sea activo para perder la menor cantidad sobre todo de resistencia cardiovascular y de fuerza posible. Ahora que estoy hablando de esto, me surge una pregunta. ¿Ha sido así? ¿Tú has tenido la posibilidad de volver, de tener, ¿no? esa preparación para la vuelta al trabajo en las compañías en las que has trabajado? ¿O cómo ha sido esa vuelta?
Es curioso, muy diferentes. Voy a hablar de las 3 compañías principalmente en las que he trabajado, pero sí, muy distintas entre sí. Por ejemplo, recuerdo en Stuttgart, que era la primera compañía profesional en la que trabajé, recuerdo que habían unos 15 días previos al día oficial en el que comenzaba la nueva temporada. Ya había clases de ballet diarias opcionales para los bailarines que quisieran retomar un poco la puesta a punto, ¿no? Y el físico. Y luego sí que es verdad que era una vuelta más o menos gradual, pero el punto importante, el punto fuerte de esa compañía era esos 15 días. Sí, era una decisión totalmente personal de cuando tú como bailarín necesitabas retomar las clases. Ahora sí hablamos de mis temporadas en el English National Ballet. La primera semana había unas normas que yo creo que eran unas normas no escritas en realidad, porque nadie te lo explicaba, sino que tú seguías un poco más o menos lo que iban haciendo los miembros que llevaban más tiempo en la compañía. Y por ejemplo, el primer día solo había clase de ballet y un meeting de toda la compañía. Eso era más o menos lo que hacíamos. Igual algún principal sí que tenía ensayo, pero en general solo había clase y la reunión con la dirección para que nos explicara cómo iba a ser esta temporada. Y luego durante esa primera semana ponerse las puntas en clase de ballet no era obligatorio. Pero no es porque nadie te lo dijera, sino porque, no sé, ya digo, era una norma no escrita. Y los ensayos es verdad que se podían hacer en deportivas. Yo creo que durante los 3 o 5 primeros días más o menos podías hacerlos en deportivas, porque era un poco también para aterrizar, para volver a ponerte en situación, adaptarte al lugar, a la temperatura, porque muchos de nosotros también pues veníamos de países diferentes, o incluso podríamos venir de vacaciones de, yo qué sé, de la playa, de cualquier país. Y entonces volver a acomodar el cuerpo, ¿no? Para la rutina diaria. Y es verdad que en Valencia empezábamos quizá un poco con un ritmo más suave, pero dependía mucho también de la fecha de la primera actuación o lo que tuviéramos planeado, pero no había nada específico. Me ha parecido interesante lo que has mencionado de, aparte de otros factores, ¿no? De sentirte, aterrizar, ¿no? En el lugar, y aterrizar en el sentido también ambiental, ¿no? De la temperatura, a lo mejor cambio para algunos de uso horario, pues todo eso, claro, hay que tenerlo en cuenta también a la hora de volver a reprogramarte para volver a la actividad. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta, claro. Entonces si dejamos un pequeño margen cada uno, claro, aquí no hay unos protocolos universales. Si nos basamos en cambios fisiológicos, por eso se habla de esos tiempos, ¿no? De esas 2-3 semanas, pero luego, bueno, hay quien tiene un proceso más lento o más rápido, pero sí sería bueno buscar esos días por lo menos para tanto ambientalmente como físicamente volver al lugar donde vas a volver o llegar, ¿no? En el caso de los freelance, donde vas a trabajar. Polina, yo tengo una pregunta. Es verdad que hemos dicho que no hay un consenso a nivel mundial en el mundo de la danza del número de vacaciones, pero tú como fisio, ¿hay una fórmula mágica que nos diga cuántos días de vacaciones son los ideales aproximadamente? Ay, ojalá la hubiera. Aproximadamente es difícil contestar porque de nuevo los días de descanso ideales para cada uno varían mucho en función de nuevo, de muchos factores. Pues aquí influye la edad, el programa de la compañía, el curso, si estás en una escuela, ¿no? En un conservatorio o no, la intensidad de la formación que estés recibiendo, si estás o no lesionado, por ejemplo, todo eso también va a hacer que los días ideales cambien, ¿no? Sean más o menos recomendables. Lo que sí permite calcular aproximadamente, ¿no? O orientarnos en cuanto a por lo menos cuántos días, a partir de cuántos días retomar y no dejarnos para estar en buena forma y no lesionarnos. Y esos factores son, por ejemplo, pues tener en cuenta que al cabo de la primera semana el metabolismo empieza a la demanda, ¿no? Corporal a disminuir hasta en torno a un 4% ya la primera semana. Luego se pierde bastante pronto entre la segunda y la cuarta semana de descanso. Depende del tipo de descanso que hagamos, ¿no? Si es, como habíamos dicho antes, estoy tumbado en una hamaca durante todo ese tiempo, o es más bien activo, ¿no? Pero en general ya entre la segunda y cuarta semana se nota pérdida de
de fuerza muscular. Y en el caso de los bailarines, de las bailarinas, sobre todo se va a notar en los músculos específicos de la técnica en este caso, por ejemplo, de la danza clásica, ¿no? Rotadores del andeor de las caderas, los músculos de la parte interna de las piernas, ¿no? Los aductores, y también la musculatura de las piernas, sobre todo el conjunto de sóleo y gemelos, el tríceps sural. Y aunque la cantidad exacta de músculo que pierde el bailarín no varía, no os puedo decir un porcentaje, una cantidad exacta, aparte de la pérdida de fuerza, lo primero, incluso antes que esta pérdida, lo primero que se nota el descenso de la resistencia cardiorrespiratoria. Entonces, incluso disminuye antes que la fuerza, como te decía antes, entre ya la primera y la segunda semana. Así que con todo esto no quiere decirse que, claro, como a la primera semana ya baja el metabolismo o a la segunda la fuerza y la resistencia, no quiere decir que ya no puedas descansar más que, 6-7 días, no. Pero sabiéndolo, sabes que pues tendrás que a lo mejor incluir ciertas actividades para mantener tu cuerpo a tono y tu cabeza también, para que no sea un impacto demasiado fuerte en la vuelta. ¿Es recomendable para el cuerpo del bailarín practicar otro tipo de deportes en estas fechas vacacionales? Quizá deportes que no estamos habituados a ellos, o incluso deportes que nos hacen utilizar el cuerpo de otra manera a la que estamos acostumbrados. O sea, ¿es recomendable o no recomendable? 100% recomendable. Yo sé que existen ciertos mitos. Yo, por ejemplo, me acuerdo de cuando estudiábamos en el conservatorio, yo por lo menos lo sentía, no sé si recordáis lo mismo, teníamos casi prohibido practicar cualquier otra actividad o deporte, pues por si nos lesionábamos, por si creábamos músculos o desarrollábamos, hipertrofiábamos alguna zona de forma diferente. Y se ha visto que, claro, que hay que tener cuidado y no potenciar o hipertrofiar, claro, ninguna zona, pero con una actividad esporádica nunca lo vas a hacer. Entonces, perder el miedo no solo perder el miedo, sino es muy recomendable practicar otro tipo de actividad física que no necesariamente esté relacionada con la danza. De hecho, es bueno que se aparte un poco de esos patrones de movimiento. Y lo que sí es especialmente interesante y habría que incluirlo de forma a lo mejor incluso más aquí sí protocolizada tanto en la formación, ¿no?, de los estudiantes como luego en la actividad ya profesional, es el trabajo de la resistencia, como decía antes, cardiorrespiratoria. Pues aquí cualquier forma de ejercicio, ¿no?, los típicos de cardio clásicos son adecuados. En cualquier caso, habría que hacerlos a una intensidad que permitieran que fuera vigoroso, que active el rendimiento cardíaco. Y unas referencias, por ejemplo, que te quedes, lo típico se dice, sin aliento, ¿no?, que te cueste un poco mantener una conversación. Esto de ir, por ejemplo, voy trotando y voy bla, 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 ¿no?, comentando el día con alguien, está bien, es agradable, pero habría que subir esa intensidad para que fuera verdaderamente beneficioso. Otras opciones de bajo impacto, por ejemplo, nadar, usar la elíptica, ir en bici, ¿no?, que teníamos prohibidísimo. El pilates, por supuesto, además con el aliciente del trabajo de la parte central, ¿no?, profunda, el core, ¿no?, que se dice. Y es tan importante porque en general las clases o las variaciones tienen más componente anaeróbico. Entonces, trabajar ese otro componente aeróbico es una ventaja a nivel global de todo nuestro organismo, y también que nuestro rendimiento mejore, la resistencia mejore, obviamente, del trabajo, estos gestos nuevos que implica esa otra actividad, hace que tengamos un equilibrio mayor, aunque parezca sorprendente, de nuestra musculatura, porque claro, la técnica de danza que practiquemos, del estilo de danza que practiquemos, es específica, y todo lo que es específico es en cierto grado limitante. Entonces, siempre que hagas gestos o rangos mayores, más globales, o simplemente incluyas rangos que normalmente no trabajas, vas a hacer que tu movilidad aumente, tu versatilidad, la adaptabilidad de tu sistema musculoesquelético y neuromuscular, ¿no?, implicamos el sistema nervioso, también sea mayor, y eso siempre es una ventaja. Así que, de nuevo, 100% aconsejable. Y bueno, nos hemos centrado en hablar un poco todo este tiempo sobre la importancia de las vacaciones a nivel físico, pero la pregunta del millón: ¿puede ese descanso físico partir o verse complementado por el descanso mental? Una vez más, un rotundo sí. Debe partir, verse complementado por el descanso mental, porque antes hablábamos de que si el cuerpo es una máquina, y claro, esa máquina maravillosa que es nuestro cuerpo es compleja y funciona, por un lado, gracias a la sinergia, al trabajo conjunto de sus componentes, pero además va más allá de la suma de esos componentes. Resulta que cada movimiento
de nuestro cuerpo implica movimientos múltiples en nuestro cuerpo, empezando por el corazón, porque siempre pensamos en el músculo, ¿no? Pero el músculo del corazón, por un lado, que bombea, los pulmones que se dilatan, los vasos, nuestros órganos que se mueven también, que parece que están ahí por ahí flotando, se mueven cuando nos movemos también externamente, la temperatura cambia, el metabolismo, entonces todo eso son movimientos, luego ya a nivel no solo macro sino microscópico. Y aquí lo interesante es que el cerebro, en todo esto, con todos esos movimientos dentro y fuera, crea representaciones de las sensaciones que resultan de toda esta información, de esos cambios. A esa información se le llama interocepción, es decir, es información de lo que ocurre a todos esos niveles, tanto macro como microscópicos. Y es que esa interocepción es parte, no es todo, pero es una parte del procesamiento de nuestros pensamientos, de la creación de nuestros pensamientos, de la construcción de incluso de las percepciones y de nuestras emociones. Es algo maravilloso. Y claro, y todo esto que te digo, pues nos pasa a todos, ¿no? A todos, seamos bailarines o no. Imaginaros ahora una persona que se mueve, pues bueno, lo que se mueva en su día a día, vive todo esto en su, ¿no? Fuera y dentro de su cuerpo, ¿qué le pasará al cuerpo de un bailarín, de una bailarina? Entonces, ¿qué cantidad de movimientos acompañan, ¿no? Y procesamientos cerebrales acompañan estos cambios? ¿Cuántas emociones? ¿Cuántos pensamientos? Por supuesto, todo esto requiere y va coordinado, es indivisible, pero sí un enfoque global, no solo físico, sino también de la implicación mental, con lo cual, de nuevo, antes decíamos la actividad, otro tipo de actividad. Entonces, el descanso también consiste en parar, ¿no? O cambiar un poco de ambiente, el horario, todo eso también es un descanso para un sistema que si no se puede saturar. Entonces, cambiar la información, los estímulos que llegan a, tanto como hemos dicho, es que le llegan desde dentro constantemente, pero también los que tenemos alrededor, es una muy buena estrategia para descansar de forma completa, de forma global y volver mejor después de las vacaciones. Bueno, pues yo creo, Polina, que por hoy lo vamos a dejar aquí después de esto tan bonito que nos acabas de contar. Y por mi parte, yo creo que desear una buena vuelta al cuerpo a todos los bailarines y bailarinas profesionales o estudiantes que nos estén escuchando. Espero que hayan tomado buena nota para tener un buen regreso. Y bueno, me gustaría animar a todos nuestros oyentes a que nos hagan llegar su opinión e incluso temas que quieran que abordemos, ¿verdad, Polina? Podéis escribirnos por redes sociales o a este correo electrónico, tucuerpoestuinstrumento@gmail.com. Bueno, Polina, muchísimas gracias por toda esta información respecto al tema de volver después de las vacaciones, que es muy importante porque, como dice mi madre, lo que bien empieza, bien acaba. Gracias a ti, gracias por pensar que sería interesante hablar de este tema y gracias una vez más por tenerte contigo. Bueno, Polina, nos vemos en el próximo episodio de Tu cuerpo es tu instrumento. Hasta aquí este episodio de Migrantes de la Danza, nuestra sección Tu cuerpo es tu instrumento. Os espero la semana que viene con un nuevo migrante. Y recordad que la danza no tiene fronteras, así que nos vemos en los escenarios del mundo.